Al igual que todos los Diplodus, vive cerca de la costa entre las rocas y la arena. De hecho, el sitio ideal preferido por la mojarra es un buen fondo arenoso con una zona rocosa en el centro. Puede encontrarse hasta los 100 metros de profundidad, aunque lo normal es verlo hasta los 30-50 metros máximo. Los juveniles se encuentran en fondos rocosos poco profundos, así como entre las hojas de fanerógamas marinas en las zonas superficiales. La mojarra es el Diplodus más gregario. Raramente lo encontramos totalmente solo. Se puede encontrar formando bancos agrupando a un gran número de individuos, incluso con otras especies del mismo género Diplodus, así como con otros, incluso con aquellos que vienen de otros mares. También se encuentra en los puertos, entre las columnas de los malecones o rompeolas, así como en pecios o estructuras que forman arrecifes artificiales. Diplodus vulgaris está muy relacionado con los fondos arenosos, donde busca su alimento preferido, como son los moluscos y los gusanos. Y como carnívoro también se alimenta de crustáceos y erizos, aunque también introduce en su dieta a las algas que encuentra asociadas a los fondos rocosos. Gracias a sus robustos molares, es capaz de romper las conchas y caparazones de sus presas. La madurez sexual se produce cuando el pez llega a medir unos 17 centímetros. Después de un periodo de sexo incierto, si forma y desarrolla el aparato reproductor masculino, como especie hermafrodita proterándrica, luego lo transformará en femenino. Se reproduce entre otoño e invierno, con huevos y larvas pelágicas, flotan en el agua formando parte del plancton. Los juveniles llegan a la costa en bancos, a menudo junto a jóvenes de sargos picudos.